mi prometido, con quien llevaba 3 años comprometida, me había estado ignorando por completo. La razón quedó clara en un fastuoso banquete de alta sociedad, donde propuso matrimonio públicamente a su primer amor. Más tarde, esa misma noche, publiqué un dulce anuncio en línea: me casaría pronto. Unas horas después, Carlos, el hombre que había sido mi prometido, me llamó furioso. Valeria, yo nunca dije que me casaría contigo. Solté una risa suave antes de responderle con calma. Yo nunca dije que el novio fueras tú. Poco después, unas fotografías inundaron las redes sociales y conmocionaron a toda la ciudad. Un hombre poderoso, alguien que rara vez aparecía en eventos públicos, me sostenía en sus brazos. Incluso inclinó la cabeza voluntariamente, permitiéndome besarlo, como si el mundo entero estuviera a mis pies. Mientras me preparaban para el gran evento de la noche, la maquilladora no pudo contener su asombro. Señorita Valeria, luce impresionante con ese vestido. Gracias, respondí con suavidad, aunque mis pensamientos estaban a kilómetros de allí. Cuando finalmente salí del cuarto, un murmullo de conmoción se extendió desde la planta baja. A través de las grandes puertas doradas, vi a Carlos entrar del brazo de una mujer joven y hermosa. Lo más absurdo de la situación era que ella llevaba un vestido idéntico al mío. Esta noche se celebraba el evento social más importante en décadas, y entre los invitados, expertos en moda y prestigio, bastó una mirada para que todos supieran la verdad: mi vestido era el original, el de ella, una imitación barata. Sin embargo, el peso del escándalo me aplastaba. En mis 21 años de vida, jamás me había sentido tan humillada. Todos los ojos se clavaban en nosotros, a la espera del próximo espectáculo. Carlos, ¿quién es la dama a tu lado?, preguntó alguien con fingida cortesía. Carlos apretó con fuerza la mano de la mujer y respondió: ella es mi novia, Estela. Después de esta noche, será mi prometida. La tensión en el aire aumentó. Otra voz, más directa, insistió: ¿y la señorita Valeria? Carlos se volvió hacia mí, sus ojos tan fríos como el hielo. Nuestro compromiso ha sido anulado. Durante los últimos 3 años, mi familia ha sido más que generosa con la suya. Era cierto. Sin el millonario regalo de compromiso que su familia nos había dado, la empresa de mis padres habría quebrado. Nuestra vida de lujo se sostenía sobre ese acuerdo. Y ahora, frente a todos, Carlos se arrodilló con un anillo en la mano, proponiéndole matrimonio a Estela. Ella rompió en llanto y se lanzó a sus brazos, mientras él la consolaba, secándole las lágrimas. Alrededor, socialites se agolparon para felicitarla, buscando ganarse su favor. Observé la escena con una mezcla de incredulidad y tristeza. Después de esta noche, Estela dejaría de ser una actriz desconocida. Sería respetada, admirada, mientras yo perdía mi lugar no solo en la sociedad, sino también en mi propia familia. ¿Podrías apartarte? Una voz me sacó de mis pensamientos. 2 jóvenes socialites me miraban con desdén, sosteniendo platos de postre. Me hice a un lado, y sus murmullos venenosos llegaron hasta mis oídos. Su vestido parece tan barato. ¿Quién sabe de qué material estará hecho? ¿Quizá le cause una reacción alérgica? Con una expresión vacía, me alejé hacia una esquina. Mi teléfono vibró en ese momento. La voz de mi madre estalló furiosa. Valeria, si el compromiso se rompe, tendremos que devolver 5 millones. Eres un fracaso. No pudiste retener a un hombre en 3 años. Encuentra la manera de pagarlo tú misma, porque yo no te ayudaré. La llamada terminó abruptamente, dejándome paralizada. El brillo de las luces, los trajes glamorosos y las risas a mi alrededor se sentían lejanos, como si pertenecieran a otro mundo. Todo lo que deseaba era desaparecer. Escuché una conversación cercana. Dicen que el señor Egberto regresó ayer. Asistirá al banquete esta noche. Eso es poco probable. Rara vez aparece en eventos sociales. Presionando mi pecho adolorido, revolví en mi bolso buscando una pastilla. El ruido alertó a las personas que hablaban, y sus pasos se alejaron lentamente. Pero el dolor aumentaba, convirtiéndose en espasmos insoportables. El corsé de mi vestido me asfixiaba. Intenté soltar los cierres ocultos, pero mis uñas recién arregladas, hermosas pero inútiles, me lo impidieron. Con el cabello desordenado y el aire cada vez más escaso, me desplomé sobre la cubierta. Mis labios habían adquirido un tono enfermizo, grisáceo.
Cerca de mí, el banquete seguía en pleno apogeo. Mi exprometido y su amada seguramente estarían bailando dulcemente, mientras yo, podría morir aquí, en silencio, en esta cubierta solitaria. «Señor, ¿entrará ahora?», preguntó un asistente. Egberto no respondió. Tomó el estuche de cigarrillos que le ofrecieron, y encendió uno después de mojar la punta en un fino polvo aromático. «Terminaré este cigarro primero», dijo, caminando hacia la barandilla de la cubierta. Las personas a su alrededor se alejaron con discreción, sabiendo que no debían molestarlo. Mientras fumaba, Egberto notó una figura frágil a lo lejos. Estaba a punto de ignorarla, pero se detuvo al escuchar un sonido sordo. Se volvió y vio a alguien desmayada bajo la tenue luz de la luna, una visión al mismo tiempo indefensa y extrañamente atrayente. Mi rostro probablemente estaba tan pálido como el de un fantasma en ese momento. Bajo la débil luz de la luna, debía parecer distorsionada, irreconocible. Pero ver al desconocido frente a mí, fue como agarrarme a una tabla de salvación. Con las pocas fuerzas que me quedaban, me aferré a la manga de su camisa, jalando su mano hacia mi pecho. Mi respiración era pesada, y mi ritmo cardíaco, errático. Apenas podía articular palabra. Egberto me observó por unos segundos, evaluando mi estado. Finalmente, se arrodilló a mi lado, tomó firmemente mi muñeca y preguntó con calma: «¿Dónde está el cierre de tu vestido?». No pude responderle, así que intenté guiar su mano hacia la parte delantera de mi pecho. Sus cejas se fruncieron ligeramente, apartó mi mano y miró hacia el escote del vestido. Con una destreza sorprendente, desabrochó la fila de complejos broches del corsé. La presión sobre mi pecho desapareció de inmediato, y pude inhalar el aire fresco con avidez. Por completo, había olvidado que debajo de mi vestido solo llevaba unos discretos cubrepezones adhesivos. Ahora, con el frente del vestido desabrochado, estaba completamente expuesta. No fue hasta que sentí el peso cálido de una chaqueta masculina sobre mis hombros, que volví a la realidad. Mordiéndome el labio, alcé la vista y murmuré: «Gracias, ¿puedes levantarte?», me preguntó. Asentí, mientras me sujetaba del barandal para estabilizarme, sosteniendo la chaqueta con una mano. «¿Debería llamar a tu familia o a algún amigo?», sugirió Egberto. Negué rápidamente con la cabeza. «No, estaré bien después de descansar un poco». Su teléfono comenzó a sonar, y él se apartó unos pasos para contestar. «Te dije que yo mismo me ocuparé de los arreglos matrimoniales». «No te preocupes, no dejaré que el abuelo se vaya sin ver mi boda», murmuró con un tono levemente irritado, encendiendo otro cigarrillo. La tenue luz del cigarro iluminó sus rasgos afilados, y algo en mí se encendió. Sentía que lo había visto antes. Cuando terminó su llamada y regresó hacia mí, nuestras miradas se encontraron por un instante. Avergonzada, aparté la vista de inmediato. Al percibir mi incomodidad por el humo del cigarro, Egberto lo apagó. Luego señaló la chaqueta. «Entrégasela a algún empleado más tarde». «De acuerdo», asentí, ruborizándome, y susurré: «Está bien». Su mirada se detuvo en mis manos, que aún se aferraban a la chaqueta. Dentro del vestido, los broches seguían desabrochados, y solo los cubrepezones me cubrían. Una extraña intimidad, que nadie más podía percibir, se suspendía en el aire. Me encorvé ligeramente, sintiéndome expuesta. Justo cuando estaba a punto de irse, hablé en voz baja. «Escuché tu llamada hace un momento. ¿Podría hacer un trato contigo?». Reuniendo toda mi valentía, levanté los ojos para mirarlo directamente. Quizá él necesitaba una esposa, alguien sin complicaciones, que pudiera desaparecer cuando fuera necesario. Y yo, necesitaba 50 millones, para comprar mi libertad. ¿Un trato? ¿Qué tipo de trato quiere hacer conmigo la señorita Valeria?, preguntó con una ligera curiosidad. Estaba tan nerviosa que no me di cuenta de que sabía mi nombre. ¿Necesitas una esposa?, solté, con esfuerzo, manteniendo la mirada fija en la suya. «No causaré problemas. Haré todo lo posible por cooperar contigo, por supuesto, y cuando ya no me necesites, no seré una molestia», añadí. Egberto me observó bajo la luz de la luna. Vestía una camisa plateada con reflejos grises y pantalones oscuros que moldeaban su figura esbelta, pero alta. Su ceño era sereno, pero su mandíbula, firme. Noté el reloj en su muñeca.
Probablemente costaba tanto como el lujoso crucero en el que nos encontrábamos. ¿Cuál es tu condición?, me preguntó, calmadamente. Me congelé por un momento, avergonzada, y finalmente hablé con voz lenta. Necesito 50 millones, ¿para qué? Bajé mis pestañas, incapaz de sostener su mirada. Pero, frente a un extraño, sentí que podía mostrar mi vulnerabilidad, sin reservas. Mi prometido quiere romper nuestro compromiso y exige que le devolvamos la mitad del dinero. ¿50 millones? No puedo conseguir esa cantidad. Egberto se giró hacia mí con la mirada afilada como una cuchilla. ¿Romper el compromiso?, repitió. Sí. Romper el compromiso, respondí, con una leve risa amarga, alzando la vista. La brisa marina despeinó mi cabello, y mis ojos se perdieron en la noche profunda. No tengo salida, señor. Acepto el trato, pero tengo una condición, dijo de pronto. Lo miré incrédula. ¿Señor? Cásate conmigo en 3 días, declaró, sin rodeos. ¿De tan pronto? Escuchaste mi llamada antes. Mi abuelo no está bien de salud, y quiere asistir a mi boda. Elevó una ceja, observándome con expectación. ¿Es eso un inconveniente para ti? Sacudí la cabeza rápidamente. No, no hay problema. Entonces, está decidido, concluyó Egberto. La brisa marina se hizo más fuerte, alborotando mi cabello. De repente, Egberto se acercó y, con suavidad, apartó los mechones que cubrían mi rostro, colocándolos detrás de mi oreja. Dentro de 2 días, enviaré a alguien a buscarte. ¿Pero cómo sabrás dónde estoy?, pregunté, sorprendida. No respondió. Cuando retiró su mano, sentí que su dedo rozaba levemente mi piel, aunque quizás solo fue mi imaginación. Se marchó, dejándome en un estado de confusión extraña, como atrapada en un sueño. Hasta que una figura tambaleante, la de Carlos, apareció de repente y me sujetó la muñeca con fuerza. Valeria, he estado esperando 3 años para que te humillaras, para que me suplicaras, dijo, con voz pastosa. Si tan solo fueras como esas mujeres que se doblegan. Olvídate de 50 millones, te daría 1000 millones. Estás borracho, Carlos, le respondí, empujándolo con todas mis fuerzas. Sin embargo, un hombre ebrio es difícil de alejar. Sus ojos inyectados de sangre me miraron con intensidad, y luego se fijaron en la chaqueta que llevaba puesta. ¿De quién es esa chaqueta?, gruñó. Eso no es asunto tuyo, Carlos. ¿Cómo que no es asunto mío?, exclamó, con el rostro contorsionado por la furia. Quiero ver quién se atreve a tocar a mi mujer. Carlos agarró la chaqueta que yo llevaba, tirando de ella con fuerza. Traté de resistirme, pero fue inútil. La brisa marina soplaba con intensidad, y bajo la luz de la luna, mi cuerpo quedó expuesto. Valeria, murmuró Carlos, atónito. En ese momento, una voz femenina chilló. Valeria. Era Estela, que avanzaba hacia mí, furiosa. No tienes vergüenza. Por Dios, ¿cómo te atreves a seducir al prometido de otra? Los ojos de Carlos están sobre ella, susurró alguien más. Estela, llorando, levantó la mano para abofetearme, pero una voz grave e imponente interrumpió la escena. ¿Qué está ocurriendo aquí? Estela se congeló en el acto, y Carlos la apartó a un lado de inmediato. Yo retrocedí, levantando los brazos para cubrirme el pecho con desesperación. Todos voltearon la cabeza hacia el hombre que se acercaba, y alguien exclamó. ¿Es el señor Egberto? Abrí los ojos con asombro y miré hacia la multitud. Era el hombre que me había ayudado a desabrochar el corsé en la cubierta, el mismo a quien le había pedido ser mi esposo y darle 50 millones. Resultaba ser nada más y nada menos que el famoso señor Egberto. Egberto me dirigió una breve mirada y luego apartó los ojos. Dio instrucciones a su secretaria, quien se acercó a mí de inmediato y me ayudó a colocarme nuevamente la chaqueta. Señorita Valeria, permítame llevarla abajo para que pueda descansar, me ofreció con cortesía. Asentí rígidamente y murmuré un agradecimiento. Mientras ella me ayudaba a salir, no pude evitar echar un vistazo atrás. La multitud había quedado en completo silencio, observando respetuosamente. Señor Egberto, esto es un malentendido, intentó explicar Carlos, visiblemente nervioso. ¿Un malentendido? Egberto mantuvo la voz calma,
pero había un aire de peligro en su tono. Me detuve en una esquina, sin atreverme a avanzar. La secretaria no me apuró, esperando pacientemente a mi lado. La voz de Carlos temblaba al responder. «¿Estela es mi novia?» Ella solo malinterpretó la situación y actuó de forma impulsiva. La mirada de Egberto se volvió cortante, con una ligera expresión de desagrado en sus ojos. «No creo que haya mujeres tan maleducadas en la alta sociedad de hoy en día», sentenció. Carlos quedó avergonzado, y Estela parecía a punto de romper en llanto. Egberto se volvió hacia uno de sus subordinados y ordenó: «Sáquenla del barco». Carlos sollozó Estela, aferrándose desesperadamente a la manga de su prometido. Sabía que ser expulsada de esa manera la convertiría en el hazmerreír de la sociedad, arruinando por completo su reputación. «Señor, ella sabe que estuvo mal. Por favor, dele otra oportunidad», suplicó Carlos. Egberto lo miró con indiferencia. «Puedes irte con ella si lo deseas», replicó fríamente. Carlos quedó en silencio, soltando finalmente la mano de Estela. Minutos después, la escoltaron fuera del barco. La multitud en la cubierta comenzó a dispersarse, susurrando sorprendida por la forma en que terminó la escena. «Señor Egberto», me llamó la secretaria, devolviéndome al presente. Al levantar la vista, vi a Egberto caminando hacia mí. Hizo un gesto para que la secretaria se retirara, y luego me habló con voz suave. «¿Te asusté?» Sacudí la cabeza, todavía algo aturdida. «No. No. Primero, te llevaré a descansar», dijo, tomando mi muñeca con delicadeza. «¿Está bien?» Todavía desorientada, asentí mientras él me guiaba. Caminamos unos pasos, cuando de repente sentí un escalofrío en el pecho. En ese momento, uno de los cubrepezones adhesivos color piel se deslizó y cayó al suelo desde el borde de la chaqueta. Egberto se detuvo, mirándolo por un segundo antes de agacharse con calma. Lo recogió, lo dobló con cuidado y lo guardó en el bolsillo de su chaqueta. «Está dañado, así que ya no podrás usarlo», dijo con naturalidad. «Haré que alguien te traiga ropa limpia más tarde». Mi rostro ardía de vergüenza, y apenas logré murmurar un tímido «vamos», añadió Egberto, tomando mi mano nuevamente. El pasillo no era muy largo, así que llegamos rápidamente al baño. Me dejó entrar y se retiró para atender algunos asuntos. Permanecí sentada en silencio durante un rato, tratando de tranquilizarme. Sin embargo, una inquietud comenzó a apoderarse de mí. ¿Egberto me había llamado señorita Valeria desde el principio? ¿Cómo sabía mi nombre? ¿Me conocía de antes? La secretaria no tardó en llegar con ropa nueva. Después de ducharme y cambiarme, doblé cuidadosamente la chaqueta de Egberto y la guardé en una bolsa. Planeaba llevarla a la tintorería antes de devolvérsela. «El señor me pidió que la lleve abajo, señorita Valeria, si desea regresar», me informó la secretaria, una mujer competente que aparentaba estar en sus 30 o 40. «Por favor, hágale saber que llevaré la chaqueta a la tintorería primero», le dije. «No hay problema. Déjelo en mis manos», respondió con una sonrisa, tomando la bolsa. Mientras se la entregaba, aproveché para preguntarle: «¿Cómo supo mi nombre?» La secretaria esbozó una ligera sonrisa. «Ese es un asunto privado del señor», respondió de manera evasiva. Cuando bajé del barco, recibí un mensaje de un número desconocido. Decía: «Egberto. Guarda mi número». Me quedé mirando el mensaje por un momento, antes de escribir una respuesta sencilla: «Ok. Ya lo guardé». Egberto me respondió enseguida: «Pasaré a buscarte en 2 días. Descansa bien estos días». No envió más mensajes después de eso. Cuando regresé a la casa de mis padres, ya era muy tarde, pero nadie estaba durmiendo. Las luces estaban encendidas, y la atmósfera era tensa, casi sofocante. Apenas crucé la puerta, mi madre se levantó de inmediato. «Valeria, ¿has pensado en lo que vas a hacer? ¿Cómo pudiste molestar tanto a Carlos? ¿Por qué está tan furioso, al punto de querer romper el compromiso? Sabes que nuestra familia depende de su empresa para sobrevivir. 50 millones. ¿De dónde vamos a sacar esa cantidad? ¿Acaso quieres matarnos?» Todos comenzaron a culparme. Me reprochaban por no haber sido capaz de mantener el corazón de Carlos,
por no haber asegurado una boda que los beneficiara. Era como si yo fuera el único obstáculo que les impedía seguir aprovechándose de esa relación. Pero cuando me empujaron al compromiso, siendo la hija frágil y enferma, solo porque temían por la salud de mi hermana mayor, ¿alguna vez se preguntaron si yo estaba dispuesta? Cuando aceptaron los 100 millones de la familia de Carlos para cubrir nuestras deudas y mantener el estilo de vida extravagante, ¿acaso yo disfruté de alguna parte de ese dinero? Ahora que él quería romper el compromiso, ¿yo debía cargar sola con la deuda de 50 millones? ¿Está bien? Lo haré. Pero después de eso, ya no formaré parte de esta familia. ¿No vas a decir nada? Intervino mi cuñada, poniéndose de pie y empujándome ligeramente con una expresión de fastidio. Ya he pensado en cómo conseguir los 50 millones, dije con calma. ¿De verdad? ¿Tienes una solución? Los ojos de mi madre se iluminaron de inmediato. Sí. Pero podría dañar nuestra reputación, respondí con un tono neutro. ¿Qué quieres decir con eso? Preguntó con desconfianza. Sonreí débilmente. En el banquete de esta noche, conocí a un empresario extranjero adinerado. Al escuchar mi situación, se ofreció a darme los 50 millones. Pero él ya tiene esposa e hijos. Así que solo puedo ser su amante. No tengo otra opción más que aceptar. Sin embargo, una vez que eso suceda, nuestra relación se hará pública cada vez que estemos juntos. El silencio cayó como una losa sobre la habitación. ¿Cómo pudiste hacer algo tan desvergonzado? Mi madre exclamó, horrorizada. Sí, si te conviertes en su amante, seremos el hazmerreír en cada fiesta. Añadió alguien más, indignado. Entonces, ¿qué sugieren que haga? ¿Vender algunas propiedades para pagarle a Carlos? Repliqué con frialdad. Nadie respondió. Por unos segundos, todo quedó en completo silencio. Mi padre, quien había permanecido callado hasta ese momento, rompió el silencio. Los 50 millones deben ser pagados. No podemos perder la cara como familia. Suspiré lentamente, antes de hablar con un tono sarcástico. Entonces, ¿por qué no me desheredan? Al menos sabes cuál es tu lugar, murmuró mi cuñada, acariciando su vientre de embarazo. Finalmente, mi padre tomó una decisión, harían un anuncio público para cortar lazos conmigo. Pero, en realidad, solo sería una formalidad. Legalmente seguiría siendo su hija, aunque sabía que eso solo era una forma de calmarme temporalmente. Una vez que pagara la deuda, me echarían definitivamente. Pero ellos no sabían que eso era exactamente lo que yo quería. A la mañana siguiente, a las 9 en punto, recibí una llamada de Egberto. Revisa tus mensajes. El dinero ya debería estar en tu cuenta, dijo. Abrí rápidamente el mensaje, y efectivamente, la transferencia había sido realizada hacía unos 10 minutos. Lo he recibido, le confirmé. Haz los arreglos para la anulación del compromiso hoy mismo. Enviaré un conductor a recogerte. Egberto, ¿puedo pedirte un favor? Claro. ¿Podrías, por ahora, no mencionar nuestro matrimonio a nadie? No quería que mis padres y sus conocidos se aprovecharan de Egberto o le causaran problemas innecesarios. ¿No quieres que nadie lo sepa? No es exactamente eso. Solo por ahora. ¿Está bien? De acuerdo. Me encargaré de que otra persona vaya por ti. Con el dinero transferido, devolví los 50 millones a Carlos y, tal como habían prometido, mis padres publicaron un anuncio oficial donde declaraban que cortaban todo vínculo conmigo. A partir de ese momento, si Egberto decidía hacer pública nuestra unión o mantenerla en secreto, yo cooperaría plenamente. Después de transferir el dinero a la cuenta de Carlos, tomé una foto del comprobante de pago. Más tarde, cuando Carlos me llamó, ya había visto el comunicado de mi familia. Miré fijamente esas pocas líneas de texto, leyéndolas una y otra vez. Luego, tomé una fotografía y la guardé cuidadosamente. ¿De dónde conseguiste el dinero?, preguntó Carlos, con voz ronca. 50 millones no es una suma pequeña. ¿Tus padres no pudieron haberla reunido? ¿Quién te lo dio? Dímelo claro. Eso no es de tu incumbencia. Ya que tienes el dinero, no hay nada más que nos una, respondí con frialdad. Estaba a punto de colgar, pero Carlos me llamó de nuevo por mi nombre. Valeria. ¿Crees que me importan los 50 millones?
Sea cual sea tu razón, no es asunto mío. Pero deberías saber que, si no lo permito, ningún hombre se atreverá a casarse contigo. Solté una risa suave. Ah, sí. Si no me crees, puedes intentarlo. No quería seguir perdiendo tiempo con él, así que colgué. Justo después de terminar la llamada, el teléfono volvió a sonar. Estaba a punto de bloquear el número, pero vi que en la pantalla aparecía el nombre de Egberto. ¿Tu familia realmente cortó lazos contigo? Preguntó Egberto, directo al punto. ¿Cómo lo sabes? Respondí, sorprendida. Él parecía estar al tanto de todo. Valeria, sí. Si te resulta difícil, no tienes que soportarlo sola, dijo con una voz inusualmente suave. No quería llorar, no quería mostrarme débil. Desde pequeña, me había acostumbrado a reprimir esas emociones, a volverme insensible ante el dolor. No estoy triste, murmuré, con la voz temblorosa. Sin embargo, cuando alguien se preocupa por ti, es inevitable sentirte más vulnerable. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Puedes llorar conmigo. Después de todo, a partir de mañana, seré tu esposo. No pude contenerme más y sollocé. Pero antes de convertirme en tu esposa, ya he organizado otra identidad para ti, dije entre suspiros. ¿Qué identidad? Preguntó, curioso. Permaneció en silencio durante medio minuto, antes de responder en tono irónico. Así que, según tu versión, soy un hombre extranjero rico de 60 años, ¿y tú eres mi amante? ¿Estás enfadado? Pregunté, nerviosa. Egberto dejó escapar un suspiro suave al otro lado de la línea. Nos veremos mañana. ¿Aún quieres casarte conmigo? Pude percibir que no estaba demasiado contento. Descansa bien hoy. Mañana, ponte tu vestido más bonito, fue todo lo que dijo antes de despedirse. Egberto debía haber hecho arreglos con anticipación, porque todo el proceso de registro matrimonial fue rápido y sin complicaciones. Después de obtener nuestro certificado de matrimonio, Egberto me llevó al hospital. No soltó mi mano en ningún momento, mostrándose afectuoso, mientras caminábamos juntos por los pasillos. Su abuelo estaba gravemente enfermo, pero aún pudo sonreír débilmente al verme. Parecía satisfecho, aunque no del todo consciente de la realidad. Por dentro, me sentía un poco incómoda. No me gustaba la idea de engañar a un anciano al borde de la muerte, alguien que seguramente deseaba de corazón ver a su nieto felizmente casado. Lo que no sabía, era que yo no era realmente la esposa de Egberto. Al salir del hospital, Egberto tuvo que asistir a una reunión importante, así que me envió a casa con su conductor. Este hombre era un veterano que había conocido a Egberto desde niño. Su cabello y barba blancos mostraban su edad, pero seguía siendo ágil y alerta. Cuando llegamos a la casa de mis padres, el conductor bajó del coche para abrirme la puerta. Al verlo, mi familia asumió de inmediato que él era mi supuesto sugar daddy. Nadie se molestó siquiera en dirigirme la palabra. Bajé las escaleras con mi maleta. Mi padre fue el único que me habló. Esto es solo temporal. Te quedarás en otro lugar por un tiempo. Cuando todo se calme, te traeremos de vuelta. Decidí actuar con una expresión lastimera. ¿Cuánto tiempo tendré que esperar? Dependerá de la situación. Entonces, ¿las promesas que hicieron, todavía se mantienen? Pregunté, fingiendo esperanza. No te preocupes, aseguró mi padre. Cuando crucé la puerta, pude sentir el alivio reflejado en sus rostros. Subí al coche con el conductor, quien me llevó a la residencia privada de Egberto. No era una casa enorme, pero estaba rodeada de tranquilidad. No había sirvientes, lo que me hizo sentir más cómoda. Señora, el señor ha dado instrucciones de que se sienta como en casa. Regresará esta noche, me informó el conductor antes de retirarse. Sin embargo, a las 8 de la noche, Egberto me llamó para avisar que tendría que regresar al continente por una reunión de suma importancia. No volvería hasta dentro de una semana. Si te aburres, sal con amigos, ve de compras o tómate un té. No te quedes encerrada todo el día, me sugirió. Me quedaré en mi pequeño apartamento durante unos días. Está cerca del centro, así que es más práctico, le respondí. Pasaré a buscarte cuando regrese, aseguró. ¿Está bien? 3 días después, durante la ausencia de Egberto, recibí una llamada de una voluntaria con la que había trabajado antes.
Me invitó a una subasta benéfica de la alta sociedad, cuyo propósito era recaudar fondos para niños con enfermedades cardíacas congénitas. Este tema siempre me había interesado profundamente, así que acepté asistir. Cuando llegué al evento, reconocí a varias personas conocidas. Entre ellas, estaba Estela. Se veía elegante, pero con un aire decaído. Parecía que ser expulsada del barco aquella noche le había afectado más de lo que imaginé. Nuestros ojos se cruzaron. Ella solo me dedicó una sonrisa burlona y comenzó a hablar con quienes la rodeaban. ¿Es cierto lo que dicen? ¿Que se convirtió en amante de alguien? Murmuró una mujer a su lado. Claro que es cierto. Sus propios padres la desheredaron, porque era una vergüenza para ellos. ¿No viste las noticias? Escuché que su sugar daddy tiene casi 80 años. Podría ser su abuelo. Por Dios. ¿Cómo invitan a alguien así a un evento benéfico? Tienes razón. No deberíamos estar aquí con alguien como ella. Vamos a pedir que se vaya. El ambiente se tensó de inmediato. La anfitriona, quien me había invitado, parecía terriblemente incómoda. Tal vez, deberías venir en otra ocasión, sugirió, con una expresión apenada. No quería incomodarla, así que me levanté para marcharme. Justo cuando estaba llegando a la puerta, me encontré de frente con Carlos. ¿Valeria? Me llamó, sorprendido. Lo ignoré y seguí caminando, pero él me detuvo, sujetando mi muñeca. ¿Viniste a verme? No, repliqué, apartando su mano. Acabo de enterarme de tu situación. Valeria, deberías devolver el dinero, dijo, bloqueando nuevamente mi camino. Solté una risa sarcástica. ¿Por qué? ¿No era eso lo que querías? ¿50 millones? Valeria, su expresión se ensombreció. Te dije que solo tenías que admitir tu error una vez. ¿Y cómo debería admitirlo? Pregunté, empujándolo con más fuerza. ¿Debería arrodillarme ante ti como un perro, agradeciéndote por tu generosidad? Carlos no respondió. Pero no había necesidad de palabras, todo su aire arrogante hablaba por sí solo. Es ridículo, murmuré, sacudiendo la cabeza. Nadie sabe que detrás de tu fachada impecable, eres alguien que disfruta humillar a los demás con su dinero y poder. Estás arruinada ahora, dijo Carlos, cambiando de táctica. Deberías pensar en las consecuencias de tus acciones. Que me haya convertido en la amante de alguien es mi decisión. Valeria, te estoy dando una oportunidad para dar marcha atrás. Ah, sí. Pues no la necesito. Pasé junto a él, dirigiéndome hacia la puerta. Su voz resonó tras de mí, baja y amenazante. Solo te daré una oportunidad. Piénsalo bien y ven a buscarme cuando lo tengas claro. Ni siquiera me molesté en responder. Esa misma noche, recibí una llamada de mi casero. Me exigió que desocupara el apartamento de inmediato. No discutí, simplemente empecé a empacar mis cosas. Cuando bajé las escaleras con mi maleta, me llevé una sorpresa. El coche de Egberto estaba esperándome afuera. El conductor salió del vehículo y se acercó para tomar mi maleta. Señora, el señor Egberto me envió para recogerla. ¿Egberto? ¿Ya volvió? Pregunté, sorprendida. Regresará temprano mañana. Sentí que mis ojos se humedecían repentinamente. ¿Terminó todos sus asuntos? Habíamos acordado que volvería en una semana, y apenas es el cuarto día, el señor Egberto está preocupado por usted. No quería que se sintiera maltratada. Estoy bien, de verdad. No quiero que descuide su trabajo por mí. Subí al coche con emociones encontradas. Era difícil describir lo que sentía, una mezcla de alivio, tristeza y gratitud. Era como si el mundo entero me hubiera abandonado, pero de repente, hubiera heredado una fortuna inimaginable. Cuando llegamos a la residencia de Egberto, acababa de instalarme en mi habitación cuando su llamada llegó. Valeria. El cansancio en su voz era evidente. Me sentí profundamente avergonzada. Había utilizado a Egberto para escapar del control de mi familia, manchando intencionalmente mi reputación. Mientras él trabajaba incansablemente, yo solo había logrado causarle más problemas. Egberto, lo siento. No te estoy culpando, respondió, con un suspiro de resignación. Hablaremos más cuando vuelva mañana.
Después de colgar, noté una nueva notificación en Instagram. Egberto me había seguido. Su perfil solo tenía una publicación, subida hacía 3 días, una foto de nuestro certificado de matrimonio. No podía ver los comentarios, pero había 2 respuestas dirigidas a amigos. Una decía: sí, estamos casados. La otra decía: permítanme presentarles a mi esposa, Valeria. Aquella noche, publiqué en mi propia cuenta de Instagram, casándome pronto. Solo esas 4 palabras. Pronto, recibí comentarios y llamadas de amigos. Sin embargo, una voz que no esperaba surgió al otro lado de una de esas llamadas, la de Carlos. Entonces, ¿ya lo has decidido?, dijo, con un tono sombrío. Te di una oportunidad, Valeria, pero nunca dije que me casaría contigo. No pude evitar reír suavemente. Yo tampoco dije que tú fueras el novio. ¿Te vas a casar con ese viejo?, preguntó, incrédulo. ¿Realmente has caído tan bajo como para ser la amante de un hombre casado? Colgué y lo bloqueé de inmediato. Esa noche, mi mente estaba inundada de pensamientos, impidiéndome dormir. Solo logré conciliar el sueño cuando el cielo comenzaba a iluminarse. No me di cuenta del momento exacto en que Egberto llegó a casa. Cuando finalmente abrí los ojos, vi una figura emergiendo del baño. Mi corazón casi se detuvo del susto. Soy yo, Valeria. No te asustes, dijo Egberto, con voz tranquila. Presioné una mano contra mi pecho, intentando calmar los latidos acelerados de mi corazón. Egberto se acercó y me envolvió en sus brazos, acariciando suavemente mi espalda. Respira despacio. Tranquila, está todo bien. Apoyé mi cabeza en su pecho y poco a poco me fui relajando. Sin embargo, pronto me di cuenta de mi situación. Solo llevaba un camisón de seda, y Egberto estaba recién salido de la ducha, con el torso desnudo y solo vestido con pantalones de dormir. Ya estoy bien, murmuré, sintiendo como mi rostro se encendía de vergüenza. Me aparté suavemente de su abrazo. Lo siento si te asusté, dijo, acomodando mi cabello revuelto. ¿Por qué dormiste tanto tiempo? Tuve un poco de insomnio anoche, admití. Sentía un creciente nerviosismo. Mi pijama era muy delgado, y no llevaba sujetador debajo. Estar en sus brazos, con tan poca tela entre nosotros, me había dejado en un estado de profunda incomodidad. Intenté cubrirme con la manta, pero sentí que solo estaba llamando más la atención. Egberto, sin decir nada, me ayudó a acostarme nuevamente. Duerme un poco más. Ya es casi mediodía. Almorzaremos después, dijo, mientras me arropaba con naturalidad. Lo vi marcharse al estudio y solté un suspiro de alivio. Durante el día, todo fue tranquilo. Egberto pasó la mayor parte del tiempo trabajando en el estudio, lo que me permitió relajarme. Sin embargo, a las 9 de la noche, cuando regresó al dormitorio principal, no mostró ninguna intención de marcharse. Honestamente, había pensado en cumplir con mis deberes matrimoniales después de la boda. Le había prometido que cooperaría con todas sus necesidades, pero me encontraba insegura. Egberto salió del baño, con el cabello aún ligeramente húmedo. Después de dudar durante un rato, le pregunté con suavidad: ¿vas a dormir aquí esta noche? Él me miró sin decir una palabra. No sabía cómo interpretar su silencio. Si quieres, puedo dormir en la habitación de invitados, propuse, tomando una almohada y empezando a caminar hacia la puerta. No había avanzado mucho cuando sentí que Egberto me rodeaba con sus brazos desde atrás. ¿No dijiste que cooperarías con todas mis necesidades?, murmuró cerca de mi oído. Su pecho firme se presionaba contra mi espalda, y podía sentir su corazón latiendo rápidamente. Su calor corporal era tan intenso que me hizo sentir mareada. Egberto apartó el cabello de mi cuello con delicadeza, dejando un rastro de cosquillas en mi piel. Valeria, ahora eres mi esposa, susurró. Yo me relajé en sus brazos, cerrando los ojos. Egberto me levantó suavemente y me llevó a la cama, donde me besó lentamente. Mi corazón latía tan rápido que apenas podía respirar. El beso se volvió cada vez más fragmentado. Avísame si algo va mal, me dijo, acariciando mi rostro enrojecido. Hubo momentos en los que sentí que me faltaba el aire, pero Egberto siempre sabía cuándo detenerse. Su autocontrol era admirable, aunque su cuerpo temblaba ligeramente, tenso por el esfuerzo de contenerse.
El sudor goteaba de su frente, cayendo sobre mi pecho, como si estuviera luchando contra sus propios impulsos. ¿Te sientes mejor?, preguntó, con la voz ronca. Asentí lentamente, aunque mis ojos estaban nublados. Sin darme cuenta, mis manos se aferraron a su cuello, como si estuviera simultáneamente resistiéndome y rindiéndome. En sus ojos, brillaba un deseo profundo, casi feroz. Por un momento, tuve la ilusión de que Egberto realmente podía tener sentimientos por mí. Se inclinó de nuevo, esta vez con movimientos más decididos. Al final, perdí la noción del tiempo, pero en ningún momento experimenté el dolor intenso que solía acompañar mis crisis de salud. Por el contrario, me sentí como si flotara en una nube, envuelta en una cálida suavidad. Egberto me despertó suavemente poco después. «Valeria, ¿te sientes bien?», me preguntó con preocupación. Negué con la cabeza, pero instintivamente me acerqué más a él, abrazando su cintura. Había algo en su presencia que me hacía sentir protegida. Una mujer, cuando está con su primer hombre, parece desarrollar un apego natural. Egberto me envolvió en sus brazos y me susurró: «Descansa un poco, luego nos ducharemos juntos». Sus dedos descansaron sobre mi pecho, como si estuviera comprobando mi respiración. «¿Está bien tu corazón?», me preguntó en un tono suave. «Sí, estoy bien», respondí con un hilo de voz. Después de un momento, no pude evitar preguntarle: «Egberto, ¿estás bien tú?». Él tomó mi rostro entre sus manos, me besó y respondió con una voz baja y profunda: «Si sigues preguntando, realmente me harás sentir incómodo». «Ya no más preguntas», murmuré tímidamente. Sin embargo, Egberto no se apartó. «Solo quiero besarte», susurró. Obedientemente, dejé que me besara. Mi mente estaba en un estado confuso, llena de pensamientos inconexos. Cuando me llamó Valeria, con tanto afecto, sentí que ese apodo contenía una ternura especial. Pero, ¿sería que Egberto, con su carácter serio y disciplinado, solo pronunciaba esas palabras cariñosas en momentos íntimos? No tuve la oportunidad de confirmarlo, porque a la mañana siguiente, Egberto se marchó temprano de nuevo. Su agenda era apretada, con innumerables asuntos que requerían su atención. Yo, por mi parte, traté de no causarle preocupaciones innecesarias. Los días en casa transcurrieron en paz. Era la primera vez que experimentaba la tranquilidad de tener tiempo para mí misma a los 21 años. Ya no tenía que preocuparme por ser tratada como una mercancía por mi familia ni sufrir sus prejuicios. Empecé a redescubrir cosas que me hacían feliz. Volví a tocar el piano después de mucho tiempo. Me inscribí en un curso en línea de pintura al óleo y me sumergí en actividades creativas. Una semana pasó en este estilo de vida relajado. Una tarde, Egberto me llamó para informarme que esa noche había un banquete importante al que debía asistir. «He preparado un vestido y joyas para ti. Un equipo de estilistas llegará a la casa pronto. ¿Vas a asistir esta noche? Te encontraré después de que termine mis reuniones». «¿Cuál es el propósito del banquete? ¿Es un evento imprescindible?» «Es una cena de recaudación de fondos para niños con enfermedades cardíacas congénitas. Pensé que querrías asistir». Sus palabras me conmovieron. El último evento benéfico al que no pude ir, debido a los rumores difamatorios de Estela, también era para ayudar a niños con problemas cardíacos. Egberto se había tomado la molestia de recordarlo. Debido a mi propia condición congénita, siempre me sentí muy cercana a estas causas. Incluso después de comprometerme con Carlos, seguí siendo voluntaria, visitando hogares para niños enfermos o discapacitados. Sin embargo, Carlos solía burlarse de mí. «Eres buena jugando al juego de la fama», me decía con desdén. Lo que él nunca entendió era que no lo hacía por reconocimiento, sino por ayudar a otros niños que compartían mi dolor. «Egberto, claro que quiero ir. Pero, si vienes esta noche, ya no podremos mantener nuestro matrimonio en secreto». Estaba preocupada de que esto pudiera causarle problemas o dañar su reputación. «Tú fuiste la que quiso mantenerlo en secreto desde el principio, no yo», respondió Egberto. «Egberto», murmuré, sintiéndome confusa. «No entiendo. ¿Por qué aceptaste esto? ¿Por qué nunca consideraste ocultar nuestra unión? ¿Por qué yo?». «Te responderé cuando llegue esta noche», fue lo último que dijo antes de colgar. Cuando llegué al banquete, sentí de inmediato las miradas curiosas de todos los presentes.
Sin embargo, lo que me desconcertó un poco fue la presencia de mi familia. Este era un evento benéfico de alto nivel, y aunque Carlos tenía el estatus necesario para asistir, mis padres no deberían haber estado allí. Sin embargo, ahí estaban, rodeando a Carlos con sonrisas complacientes. Mi hermana mayor, Silvia, lo miraba con una mezcla de timidez y admiración. «Valeria, ¿cómo te atreves a mostrarte aquí?», dijo Silvia con sorpresa. Mi madre se acercó rápidamente, con una expresión severa. «¿Sabes en qué tipo de evento estás? Has venido solo para avergonzarnos. ¿Qué pensará la gente de nosotros?». La observé con frialdad. Esta elegante y orgullosa mujer era mi madre, pero en ese momento no sentí ninguna conexión con ella. ¿No cortaron ya todo vínculo conmigo? Entonces, no tengo ninguna relación con ustedes. Todos saben que eres mi hija, replicó, con un aire de superioridad. ¿Y qué sugieres que haga?, le pregunté con calma. Valeria, sal de aquí. Que tu hombre te lleve al extranjero o a su país. ¿No prometió papá que podría regresar después de que las cosas se calmaran?, insistí, recordándole las palabras de mi padre. Mi madre me miró como si estuviera delirando. ¿Estás soñando? Ya te hemos desheredado. ¿De verdad? Por supuesto que sí, afirmó con dureza. Entonces, legalmente y en términos familiares, no tengo ninguna relación con ustedes, dije en voz alta, lo suficiente como para que todos los presentes lo escucharan. Mi madre palideció, mientras Silvia intentaba mantener una actitud amable. Valeria, será mejor que te vayas. No armes un escándalo aquí. Carlos está presente. No hagas el ridículo, añadió, tratando de aparentar preocupación. Fue entonces cuando Carlos intervino, dando un paso adelante. Valeria, ¿no dijiste que te casarías? Ese hombre mayor, casado, con hijos y amantes por todo el mundo, ¿realmente se casará contigo? ¿Fue falsa tu publicación de Instagram? Estaba a punto de responder, pero Carlos avanzó rápidamente y me agarró del brazo. Te lo pregunto otra vez, dijo con un tono autoritario. Antes de que pudiera responder, el salón de baile quedó en completo silencio. El señor Egberto ha llegado, anunció alguien, casi en un susurro lleno de asombro. ¿Egberto? ¿Por qué asistiría a un evento tan pequeño? ¿Quién sabe? Pero esta noche es un privilegio verlo en persona. Las miradas comenzaron a volverse hacia donde él caminaba. Dios mío, está viniendo hacia aquí. ¿Acaso estará interesado en Silvia?, comentó alguien, haciendo que Silvia se sonrojara de inmediato. Mi madre también no pudo ocultar su emoción. Sin embargo, cuando me volví para mirar a Egberto, me sentí completamente sobrecogida. Él, con su traje de negocios negro y su porte inquebrantable, se dirigía directamente hacia mí. Este era el mismo hombre que había aparecido innumerables veces en televisión y periódicos. Ahora, estaba frente a mí, siendo mi esposo. El hombre que me había besado con ternura, que me había llamado Valeria, y que me había mostrado una calidez y cariño inimaginables. Egberto pronunció mi nombre en voz alta. Valeria. Era la primera vez que lo hacía delante de tantas personas. Silvia se quedó inmóvil, con una sonrisa congelada en el rostro. Mi madre parecía atónita, y Carlos no daba crédito a lo que escuchaba. Sacudí el brazo de Carlos, liberándome de su agarre, y miré a Egberto con los ojos llenos de emoción contenida. Egberto, susurré. Él caminó hasta mí, sin apartar la vista. Tu vestido es hermoso hoy. Y el maquillaje, perfecto. Estás deslumbrante, dijo, haciendo que mis ojos se llenaran de lágrimas. Antes de que pudiera responder, Egberto me atrajo hacia sus brazos, abrazándome con firmeza. ¿Está bien? Apenas llegué unos minutos tarde, y ya han comenzado a molestarte, añadió, mientras su mirada recorría con frialdad a los presentes. El término, molestarte, fue suficiente para que la expresión de mi madre se tornara pálida. Silvia se escondió detrás de ella, intentando evitar la mirada penetrante de Egberto. Finalmente, sus ojos se posaron en Carlos. ¿De qué hablabas con mi esposa? El término, esposa, cayó como una bomba en medio del salón. Los murmullos estallaron entre los asistentes, sorprendidos por la revelación. Carlos, aún incrédulo, preguntó con voz temblorosa. ¿Esposa? Sí. Valeria es mi esposa.
La señora Egberto, afirmó con seguridad. Al escuchar esas palabras, mi madre pareció volver en sí. Caminó rápidamente hacia mí, agarrando mi brazo con afecto fingido. ¿Por qué no nos dijiste esta maravillosa noticia?, exclamó, sonriendo nerviosamente. La miré con frialdad y aparté su mano. Ya no soy parte de tu familia, declaré con firmeza. Mi madre quedó paralizada por un momento, antes de intentar suavizar la situación. Entre madre e hija no puede haber resentimientos. Todo fue un malentendido. Podemos resolverlo, insistió. Negué con la cabeza. No hay nada que resolver. Legal y moralmente, no tengo ningún vínculo con ustedes. El sudor frío comenzó a resbalar por su frente. Miró a Egberto con desesperación. Señor Egberto, hemos tenido algunos malentendidos con ella. Dice esas cosas sin pensar. Egberto me rodeó con un brazo, su voz adquirió un tono helado. Si Valeria dice que no tiene conexión con ustedes, entonces no la tiene. Y, por lo que sé, su empresa no ha donado un solo centavo a la caridad en los últimos 10 años. Al escuchar esto, mi madre se puso lívida. Quiso argumentar algo, pero no pudo articular palabra. ¿Así que nunca han donado nada? Entonces, ¿por qué la familia Gian insiste tanto en asistir a las galas benéficas?, susurró alguien entre la multitud. Lo hacen solo para ganar fama. ¡Qué vergüenza! Completamente humillada, mi madre no tuvo más remedio que huir del lugar con Silvia. Egberto volvió a mirarme y susurró. Vamos a casa. Aún no he hecho mi donación para los niños, le recordé suavemente. Él bajó la cabeza y me besó en la frente. Mi secretaria se está encargando de eso. La atmósfera se relajó, y poco a poco los asistentes volvieron a sus conversaciones. Pero mi corazón comenzó a latir irregularmente. Sentí como la habitación daba vueltas, un mareo familiar me invadió. Me aferré al brazo de Egberto, jadeando en busca de aire. Él se inclinó hacia mí, apoyando su frente contra la mía. Tranquila, susurró. Valeria, cariño. Podía sentir el esfuerzo que hacía por mantener la calma, pero mi cuerpo me estaba traicionando. Egberto. Tal vez deberías buscar una esposa saludable. Egberto me miró con una seriedad inusual. Hay muchas mujeres saludables en el mundo, pero yo te elegí a ti. ¿Pero qué pasa con mi condición?, pregunté, con un hilo de voz. Él apartó el cabello húmedo de mi frente y respondió con ternura. Para mí, eres la mejor, Valeria. Si tu salud no es buena, tomaremos el tiempo necesario para cuidarte. Si es necesario, buscaremos tratamiento en el extranjero. ¿Y si no pueden tratarme?, dije, con un miedo creciente. Egberto se inclinó para besarme suavemente. Entonces practicaré la abstinencia y me concentraré en la autodisciplina. Sus palabras, aunque serias, me hicieron sonreír por primera vez en mucho tiempo. Con la llegada del nuevo año, Egberto finalmente tuvo algo de tiempo libre y me llevó al extranjero para consultar con un reconocido cirujano especializado en cardiología. Aunque intenté mantener la calma, estaba visiblemente nerviosa durante el examen médico. Egberto, como de costumbre, se mostró atento, ayudándome a acomodar el cabello detrás de la oreja. No te preocupes, estaré aquí esperando por ti, me dijo con suavidad. Después de varias pruebas exhaustivas, el médico, un hombre de avanzada edad con el cabello completamente blanco, me miró con cierta compasión. He revisado tus informes. Tu caso de enfermedad cardíaca congénita no es de los más graves. Si hubieras recibido cirugía en tu infancia, ya estarías completamente recuperada. Mis ojos se abrieron con incredulidad, y negué con la cabeza. ¿Estás seguro, doctor? Mi familia siempre me dijo que mi condición era incurable. Me llevaron a varios hospitales, y todos me dieron el mismo diagnóstico. Con el tiempo, dejé de ir porque no podía soportar seguir escuchando que me quedaba poco tiempo de vida. Egberto se acercó y me abrazó con fuerza, mientras las lágrimas comenzaron a caer silenciosamente por mi rostro. ¿Me mintieron todo este tiempo?, pregunté con un nudo en la garganta. ¿Por qué me hicieron esto? Si no querían tratarme, ¿por qué siquiera me tuvieron? Mi voz se quebró con cada palabra, una mezcla de dolor, ira y confusión. Valeria, no pienses más en eso. Lo importante es que ahora puedes mejorar, dijo Egberto, acariciando mi espalda.
pero no lo entiendo, susurré. Entonces no pienses en esas cosas sin sentido. Mira hacia adelante. No vuelvas la vista atrás. Me acurruqué en su pecho, sintiendo cómo su presencia calmaba poco a poco mi angustia. Con la llegada de la primavera, finalmente me dieron el alta médica. Mi cuerpo estaba respondiendo bien al tratamiento, y Egberto vino a buscarme para llevarme a casa. Sin embargo, en lugar de caminar hacia mí de inmediato, se detuvo en la entrada del jardín. Habíamos hecho una promesa: cuando nos viéramos de nuevo, yo correría hacia él, como cualquier chica sana. Egberto abrió los brazos, esperándome con una sonrisa ligera. Levanté ligeramente mi falda y corrí hacia él, atravesando el jardín lleno de verdor. Por primera vez en 21 años, sentí la libertad de moverme sin restricciones. El viento fresco de primavera acariciaba mi piel, pero en lugar de ser frío, se sentía cálido. Me lancé a sus brazos sin dudarlo, intentando alzarme para besarlo. Sin embargo, él era demasiado alto, y yo solo llevaba zapatos planos. Me puse de puntillas, pero Egberto inclinó la cabeza y se encontró conmigo a mitad de camino para besarme. Había pasado casi un año desde nuestro matrimonio. Esa noche fue la primera vez que lo vi abandonar completamente su autocontrol. Besó la cicatriz que tenía en el pecho, una marca clara de la cirugía. Intenté cubrirla con la mano, avergonzada, pero Egberto no me dejó. ¿Te parece muy fea?, me preguntó, con una sonrisa tranquila. No lo es, respondí, insegura. Tan hermosa como aquella noche, me aseguró, besando la cicatriz suavemente. Lo miré con ojos sorprendidos. Entonces, ¿has estado fijándote en mí desde el principio? No. Desde mucho antes de lo que crees, dijo enigmáticamente. ¿Cuándo fue eso? ¿Me viste antes? Egberto me miró con un brillo travieso en los ojos. ¿Estás segura de que quieres ponerte a recordar con tu esposo en un momento como este?, preguntó, riendo. Me ruboricé intensamente, y él aprovechó mi desconcierto para inclinarse una vez más y tomarme en sus brazos. Egberto, intenté protestar, sintiendo que la intensidad me sobrepasaba. Me siento mareada, no puedo respirar. Él detuvo sus movimientos por un momento. Sabía que no me creía, pero siempre mostraba una paciencia infinita conmigo. Mi corazón latía con fuerza, pero esta vez no se retorcía en dolor, como solía ocurrir. Lo abracé con fuerza, rozando su barbilla con un leve mordisco juguetón. Egberto, ya no tienes que preocuparte más por mi cuerpo. Desde ahora, puedes hacer lo que quieras. He visto a Egberto en reuniones, siempre serio y compuesto. Lo he observado liderar conferencias internacionales, hablando varios idiomas con fluidez y autoridad. Sin embargo, en casa, mostraba un lado más relajado, más accesible. Incluso los empleados domésticos, a veces, se atrevían a bromear con él. Pero cuando su sonrisa desaparecía, el ambiente cambiaba por completo. Todos a su alrededor quedaban en silencio, como si el tiempo se congelara. Y ahora, en este preciso momento, en sus ojos había un deseo claro, una posesividad intensa que nunca antes había percibido. Se permitió ceder completamente al fervor de la pasión, y juntos nos dejamos arrastrar por el torbellino de emociones. Cada caricia, cada susurro, se sentía más profundo, más entregado que nunca. A pesar de todo, hubo un instante en el que me pregunté cómo alguien como él, con su fortaleza y disciplina, podía desearme de esta manera. Pero comprendí que todas las dificultades, el dolor y las humillaciones que había enfrentado en el pasado, solo me habían guiado hasta este momento, hasta Egberto. Egberto, susurré, con la voz temblorosa, sin atreverme a completar mi pregunta. Él ya parecía saber lo que quería decir. Su beso se posó en mi oído, mientras sus dedos entrelazaban los míos con fuerza. Su voz ronca y profunda resonó cerca de mí, llenándome de calor. Valeria, te amo.